Bueno, gente linda, gracias a Dios vamos a poder hablar acerca de género, acerca de ideología y hacia dónde verdaderamente nos está llevando como sociedad esta teoría queer. Como les decía, esta es una teoría filosófica, aunque no estemos de acuerdo con ella, tenemos que entenderla para luego poder verdaderamente afrontarla desde la razón y sobre todo desde nuestra fe. Uh, Les contaba a la gente, no sé si todos conocen a Horacio, pero él es un pensador, es un profesor de filosofía. Horacio, cuéntanos un poquito de tu trabajo como para que la gente de mi comunidad sepa, ¿no? ¿Quién es este bro? ¿De dónde Jimmy se lo ha sacado del sombrero? ¿No? Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Yo lo sé, pero quiero que tú lo compartas un poquito. Bien, respecto a la pregunta por el ser, es una pregunta eterna que solamente se responde cuando uno muere, porque es cuando el alma se separa del cuerpo, cuando la forma abandona la materia, y ahí se consolida la verdad hacia la eternidad. Pero respecto a la pregunta concreta de quién soy en términos relativos Claro. a mi desempeño, licenciado en filosofía, especializado en filosofía del arte, haciendo ya el magíster en metafísica realista, con formación tomista, conferencista internacional, escritor y director de un medio independiente llamado La Resistencia Radio, donde tratamos de hacer análisis de manera constante sobre lo que es la geopolítica global. Y en este momento, gracias a Baña Tais, también me estoy desempeñando dentro de dos medios. Uno de ellos es Voto Católico, así que eternamente agradecido con ellos por la oportunidad. Tremendo, tremendo, tremendo. Miren, Luchito, Horacio, la idea de hoy, la idea para todos los que nos están viendo es que nosotros podamos entender verdaderamente cuáles son los orígenes, cuál es el desarrollo del pensamiento de la teoría queer, algo que está tan en boga, digamos, en este mes, al menos en América Latina, sin perjuicio de lo que está ocurriendo en el mundo, obviamente, pero creo que es un tema que tenemos que abordar, ¿no? Y lo primero que quería abordar, nosotros tenemos que entender que como toda corriente filosófica tiene unos orígenes y hay orígenes muy, muy marcados y hay dos ideas principales que de repente, Horacio, tú nos puedes ayudar a entender. La idea es que el cristiano de a pie, que el creyente de a pie pueda entender cuáles son los orígenes de esta filosofía y yo encuentro dos orígenes muy marcados, Horacio. De repente, sé que deben haber muchos más, pero hay unas ideas de Nietzsche sobre el término del concepto, de que no existen conceptos, que solamente son metáforas, y al mismo tiempo la idea de que no hay hechos, solamente interpretaciones. Creo que eso es como que un inicio para lo que luego toma Michel Foucault por su idea de episteme, por la idea de normatividad y la idea de poder, de dominio, y cómo se va desarrollando todas estas ideas. No sé si tú nos puedes explicar un poquito más acerca de estos conceptos que son, entiendo yo, los orígenes de esta teoría. Si tuviéramos que remontarnos históricamente a cuando emerge la noción de la teología queer, quizá me tendría que remontar incluso a Heráclito, Wow. donde ya no hay permanencia en el ser, sino que todo es un devenir constante. Estamos hablando de filósofos presocráticos. Ahora bien, en términos más contemporáneos, yo podría Perdón, empezar un rastro. perdón que te corto, Horacio. Ojo, ojo, cuidado, gente, con ese término, el tema del devenir, lo que acaba de decir Horacio, que nos va a acompañar durante todo el discurso, creo. Perdóname, sí. Sin ningún problema. Básicamente lo que quiero plantear es lo siguiente. Si yo tuviese que hacer un rastreo de el devenir de estas ideas propias de la teología queer, tendría que remontarme principalmente a Guillermo de Ockham, siendo él estudioso y docente de lógica. Él va a entender que solo hay entes. De hecho, Guillermo de Ockham tiene una lectura muy particular de Dios, porque él va a negar en cierto sentido va a negar los atributos divinos porque los ve como una forma de limitar su ser. Consecuencia de ello, se va a limitar también el logos y consecuencia de ello se va a limitar también lo que es la esencia y los universales. Este es un concepto fundamental.
Porque nosotros los realistas entendemos que todo ente, en cuanto ente, es decir, todo aquello que existe, por el simple hecho de existir, porta en sí una participación del ser de Dios. Lo que a veces hablan los escolásticos como res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum, es lo que nosotros llamamos trascendentales. Y en ese sentido también todo lo que existe, para nosotros los realistas, existe en composición. Y la primera gran composición es el ser y la esencia, la primera y principal. O sea, si yo tengo un ángel, el ángel es ser y esencia. Porque si no tuviese la esencia que limita a su ser, sería puro acto de ser. Y eso sería ser como Dios. Ahora, si hay dos dioses, se limitan mutuamente. Entonces, el primer gran limitante que tiene todo existente es su esencia. Salvo en Dios, cuya esencia es ser y su ser es su esencia. Pero no me empecé a explicar ahora una cuestión teológica. Pero todo lo que existe, existe en esta composición de ser y esencia. La gran tentación que tuvo Adán, cuando se le ofrece ser como Dios, nunca fue ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Porque esas nociones propias de Dios no las podía conocer. Y no se puede amar lo que no se conoce. Adán y Eva no tenían visión beatífica, si no, no hubiesen pecado. Cuando la inteligencia conoció la máxima verdad, la voluntad necesariamente se orienta hacia el máximo bien. Eso es lo que explica que luego en la vida perdurable, en la resurrección de la carne, en la visión beatífica ya no haya pecado. Entonces, ahí es donde vamos a ver que la fe era la prueba. ¿A dónde apuntamos con este punto? Trayéndolo a la teología queer. Nuevamente, la tentación de Adán fue querer ser el autor propio de lo que es lo bueno, lo verdadero y lo bello. La noción de verdad ya no iba a ser una limitante externa y objetiva, sino que la verdad, el bien y la belleza ahora iban a ser un artificio. Ya no iba a existir un orden natural. Orden, que en griego diríamos cosmos, orden implica la correcta adecuación de las cosas conforme su causa-fin. Si yo tengo una biblioteca y en mi biblioteca hay libros, estoy ordenando porque estoy ubicando cada cosa conforme su causa-fin. Lo mismo si pusiese un líquido en un vaso. Si yo tengo un aparato digestivo propio del orden natural, y natura que significa nacimiento, que es el inicio del movimiento, el aparato digestivo se ordena hacia su causa-fin, que es digerir. El aparato respiratorio se ordena a su causa-fin, que es respirar. Lo que va a suceder luego es que el hombre, porque tiene una naturaleza racional, esto es inteligencia y voluntad, puede apartarse libremente de la causa-fin. Por eso yo podría libremente intentar digerir una piedra o respirar bajo el agua. Lo que no puedo hacer es excluir las consecuencias de separarme de este orden natural. Ahí vienen las consecuencias luego. Lo que sucede con Adán y Eva en esta lectura teológica hacia la lectura filosófica es que surge la autocontemplación propia del non-serviam. En esta autocontemplación es el alma racional queriendo ser su propio artífice de la noción de bueno, verdadero y bello. No reconocer un orden natural, sino que el orden sea artificial. Esto es lo que vamos a encontrar en pensadores muy dispares, pero que conviven con una lectura filosófica inmanentista. Y es la siguiente. Tanto Thomas Hobbes, que tiene una lectura pesimista del ser humano, como Rousseau, que tiene una lectura optimista del ser humano, van a coincidir en un punto fundamental. El hombre en su estado de naturaleza, si ahora lo bueno, lo verdadero y lo bello ya no está dado por el orden natural, sino que es artificial el orden, lo bueno, lo verdadero y lo bello no es algo que esté inscrito de manera objetiva y trascendental en el cosmos. No es que el bien, la verdad y la belleza existan con su propia carga ontológica, sino, siguiendo Guillermo de Ockham, tanto Hobbes como Rousseau,
lo bueno, lo verdadero y lo bello, ahora son categorías sociales. O, si lo quieren ver en otros términos, categorías lógicas. O, si lo quieren ver en otros términos, categorías lingüísticas. El hombre en su estado de naturaleza es totalmente libre. No existe ni el bien ni el mal. Es absolutamente libre. Y luego, en la sociedad, en la relación del uno con el otro, es donde por medio del lenguaje, por medio de la palabra, por medio de logos, es este hombre el que empieza a determinar qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo bello. Y por eso hoy se entiende que es bueno, como parte de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, o se entiende que es verdadero llamarle mujer a un varón. Esto es solamente el anticipo. Si yo tengo que remontarme en términos de tiempo, diríamos que en Guillermo Dockham encontramos quizás el primer gran artífice del devenir. Que luego vamos a tener, obviamente, otros intelectuales que van a abastecer estas tesis. Ejemplo Del devenir, concreto. de la diversidad. Me voy a ir, por ejemplo, a Baruch Spinoza, con su tesis inmanentista monista, donde todos somos una extensión de Dios, todos somos sustancialmente Dios, Deus sive natura, la naturaleza es Dios, entonces ya no hay un Dios en una relación de presencia y distancia como la tiene el cristiano, donde diríamos Dios está Horacio, presente. te estoy perdiendo, no sé si soy yo. Luchito, ¿estás escuchando bien? Se cortó Sí, o sea, se perdió un poquito. unos breves Bien, segundos. Se te sí, cortó, Horacio, decía, perdón. para Spinoza no existe esta relación de presencia y distancia con Dios como la pueden tener ustedes, donde reconocen que Dios está presente, pero ninguno se considera Dios. Hay una diferencia sustancial entre Dios y el hombre. Para Spinoza, todas las sustancias son parte de la misma sustancia que es Dios. Toda la naturaleza es Dios. Eso para Spinoza. Por lo tanto, el hombre es absolutamente libre como libre es Dios. Tenemos el otro extremo, David Hume. Saltamos del racionalismo al empirismo. Para David Hume no existen tampoco los trascendentales, porque mientras para Spinoza todo es Dios y por lo tanto la indiferencia total, porque si todo es Dios, todo es verdadero, y si todo es verdadero, como él mismo lo explica en su orden moral basado en la geometría, no hay falsedad. Hay verdades más adecuadas o menos inadecuadas, pero no hay falsedad en sí. Y este es un gran problema que heredamos hoy, sobre todo con las tesis más panteístas. Tenemos el otro extremo empirista, David Hume, donde también va a negar los trascendentales. Porque para Spinoza todo es, y si todo es la indiferencia absoluta. Es como que yo dijese, podés elegir 1.000.000 de gaseosas, pero son todas exactamente iguales. La que tomes del supermercado da lo mismo, porque no hay una diferencia de sabor, no hay una diferencia de tamaño, es siempre el mismo producto. Entonces es lo mismo como uno cuando va al supermercado que tomas de todas las cajas que se ven iguales, cualquiera al azar. Es la indiferencia absoluta cuando todo es. Pero esa indiferencia absoluta también se da en la tesis de David Hume, que es empirista, porque ya no hay trascendentales. Es más, según John Locke, solo hay percepción y la libertad a percibir. Esto es lo que plantea John Locke, que es la tesis que toma luego David Hume. No hay ni siquiera lógica. Lo que hay es una asociación mental que hacemos en base a la experiencia, en base a lo que hemos percibido. Pero no podemos hablar de verdad última. Y terminamos en el idealismo alemán con Kant, donde Kant directamente va a sostener que nosotros conocemos el fenómeno que se presenta a nuestra conciencia, a nuestra mente, pero que nunca conocemos las cosas en sí. No podemos alcanzar una verdad en sí, porque no podemos acceder a la realidad en plenitud, solo a lo que se nos presenta en nuestra conciencia. Nuevamente estamos viendo la historia que hay por detrás. Y luego, finalmente, llegamos, como usted lo mencionó, a Nietzsche, podríamos pasar por Schopenhauer, y antes de llegar a Michel Foucault, podríamos pasar por otros pensadores, desde Ernst Haeckel, que postula un evolucionismo monista en cuanto a unidad de sustancias, hasta pensadores como, se viene a la mente en este momento, Kate Millett o Shulamit Firestone,
que van a ser revolucionarias en torno al feminismo. Firestone, Ahora, la canadiense. exactamente. ¿Qué es lo que sucede con la teoría queer, que es lo que nos convoca aquí? En la teoría queer lo que surge es una corriente de pensamiento contemporánea, estamos hablando de menos de 50 años, donde se busca precisamente fusionar lo que es el avance del feminismo, sobre todo luego de la gran revolución del 68, concretamente luego del Mayo francés del 68, cuando Herbert Marcuse postula la imaginación al poder. Si nosotros vemos en la Sorbona lo que fueron las 3 M's, eran Marx, Mao, Marcuse, donde se empieza a apelar como sujeto revolucionario a aquel que está fuera del sistema. De hecho, según Herbert Marcuse, la revolución le iban a llevar 3 sujetos principalmente. Ya no el proletariado, porque el proletariado está subsumido por el sistema, por un sistema consumista, de hecho. Entonces la revolución la gesta el estudiante, donde pueden ver, por ejemplo, la revolución de los pingüinos en Chile. La gesta la revolución el guerrillero, y así como llega Petro al poder en Colombia. O la gesta el loco, aquel que está por fuera del sistema porque no se amolda al canon de verdad, que es la tesis que utiliza luego Michel Foucault para poder Cuando habla de la exponer normatividad y el poder. la tesis respecto, incluso lo que es la noción de biopoder, para gestionar la vida y gestionar la muerte, gestionar, lo cual no implica aniquilar, sino dirigir el cuerpo a ser una unidad dócil y útil del sistema, porque postulan que la verdad es simplemente aquello que quien ostenta el poder ostenta la episteme. Lo cual, en cierto sentido, yo en ese punto sí le voy a dar algo de razón, sobre todo cuando vemos lo que ha sido el año 2020, A cuando Foucault. la ciencia es lo que la comunidad científica dice que la ciencia es. Y lo más normal es que en un debate a uno normalmente se lo patologiza como disidente para excluirlo, porque al loco no se le discute, al loco se le debate. Por eso nosotros se nos trata muchas veces de terraplanistas, antivacunas, homofóbicos, se nos asocia a patologías, incluido el fanatismo religioso, porque el fanático es aquel que no utiliza la razón, para excluirnos del debate. Entonces, lo que sucede con la teoría queer, que en ese sentido Michel Foucault va a aportar su cuota parte, digamos, pero no va a ser el único, insisto, tenemos a Marcuse, es esta teoría del loco. Porque si a mí de repente antes yo decía, me percibo mujer, y uno dice, no estás ordenado a tu causa fin. Como si yo me percibiese Superman o si yo me percibiese un pirata del Caribe. Claro. Pero lo que sucede es que hoy precisamente, y ya en la posmodernidad, la noción de verdad ha desaparecido. Esto lo pueden estudiar en Lyotard, en su libro. Ahí, Horacio, en el tema de la posverdad, creo que quería dejarlo para el final como una crítica contundente a esta corriente. Y, claro, has hecho un barrido verdaderamente potente de cuáles son los orígenes, y un poquito para que la gente aterrice estos conceptos, ¿no? Hemos hablado desde bastante más atrás, incluso de metafísica, pero un poquito para que la gente nos termine de entender, ¿no? Estamos hablando de que, claro, hay una corriente muy antigua de pensadores, de pensamientos, donde se ha recogido mucho más atrás, y que digamos que los orígenes más modernos, por así decirlo, los podemos rastrear desde Nietzsche, cuando dice que el concepto en realidad es algo arbitrario, y que es una metáfora en realidad, y que no son hechos, sino que son distintas interpretaciones, y de ahí sale pues el hecho de que no, o sea, de la diversidad, ¿no? De que no somos iguales, de que ni siquiera uno mismo es igual en el futuro. Entonces uno siempre va cambiando, ¿no? Siempre él habla de ese devenir. Y escuchen gente cuando hablan del devenir, porque eso es lo que va a tomar esa corriente después. Y luego, claro, viene Foucault, que es un pensador pues francés, por ahí del 50, 60, no, corrígeme si me equivoco, Horacio, con esta idea de episteme, con la idea de normatividad, y él habla también del poder, obviamente, ¿no? Esta estructura social que es la que determina en realidad, eso es lo que corrígeme si estoy aterrizando bien los conceptos, Horacio, para que la gente que no maneja estos términos no me entienda mal. La idea que esta estructura social, que es la que determina en realidad el significado de los conceptos, ¿no?
La gente entonces piensa de acuerdo a esta episteme, ¿no? Es un sistema en el cual pues estos conceptos se convierten o en verdad o mentira y hay una relación de dominio, ¿no? Entonces es un sistema realmente de dominación y eso es lo que va a buscar, ¿no? Y por estas ideas de conceptos para Michel Foucault es lo que va a determinar qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿correcto? Por ahí en su relación bueno, Michel Foucault habla de este poder, de este control, ¿no? Y el concepto de locura que estudió tanto pues Michel Foucault, ¿no? Eso es una episteme basada en ¿qué? En una interpretación, y es una interpretación que busca ¿qué? Busca un dominio, busca una dominación. Entonces, para aterrizar un poquito los orígenes, ahí creo que hemos abarcado bien todo esto, pero es como una forma de dominio para marcar una normatividad entre comportamientos, ¿no? Este comportamiento eres un anormal, no eres un normalito, si tú no te comportas como un hombre, eres medio rarito, ¿no? Entonces, eso es lo que critica Foucault y es lo que recoge, y aquí quiero traerme un poquito más hacia una filosofía occidental, la teoría queer, y no podemos dejar de hablar de Judith Butler y de Simone de Beauvoir. ¿Nos podrías aterrizar un poquito estas ideas acerca de no se nace mujer, sino que se llega a serlo? Y claro, esta distinción que hacen de género y sexo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entenderlo? Ya entendimos el tema de los orígenes, pero ¿cómo recoge Judith Butler y cómo toma las ideas de Simone de Beauvoir para empezar a entender el sexo como un acto performativo? Gente, sé que de repente estamos hablando cosas o conceptos que de repente no he escuchado antes, pero es importante que los entendamos para poder realmente entender qué cosa es la teoría queer para luego estar preparados para defenderlo con la razón y con nuestra fe. ¿Puedes un poquito entrar en estas ideas, Horacio? Bien. Vamos a ir tratando de explicarlo esto por partes. Estamos hablando de un feminismo que va a marcar una clara crítica a las nociones esenciales, por eso hicimos la introducción previa, respecto a lo que es la identidad. Identidad en cuanto a mujer, en cuanto a sexo, en cuanto a género, en cuanto a heterosexualidad, en cuanto a la normalidad, en cuanto al deber ser. Pensemos de la siguiente manera para explicarlo en términos simples. Para la tradición occidental cristiana, el ser humano es una composición ilemórfica, materia y forma. No es puro cuerpo, como lo postula un materialista, un biologicista, un evolucionista, pura materia. Tampoco es pura idea, como lo postula algún pensador alemán. Es una composición. Para un cristiano, Dios no nos creó ni puros ángeles ni puras rocas. Creó con materia y con forma, con cuerpo y con alma. Y es una unión integral. Hay una comunicación constante. Entonces, no es solo para el cristiano la carga genética y nada más que carga genética, porque ese es un argumento materialista marxista. Creer que somos pura materia, entonces desprendemos la noción del alma. Por eso incluso para un cristiano es fácil entender la predisposición al pecado que tiene el varón hacia la lujuria o la mujer hacia la vanidad. Predisposición. Pero vemos que la diferencia va más allá de simplemente el cuerpo. En la forma en la que se percibe la realidad, el hombre mucho más focalizado en un punto específico, en un plano abstracto, y la mujer en un punto específico. Hasta la forma de percibir la realidad es distinta. Pero la realidad es una. Lo que sucede es que siempre se van a dar en la modernidad estos vaivenes de entender o un reduccionismo a la materia o un reduccionismo a la idea. Y en el caso del feminismo queer, hay un reduccionismo. Perdón, Horacio, un reduccionismo en la materia y el otro que se cortó. Un reduccionismo a la idea. Por eso en el feminismo queer hay un reduccionismo al discurso. Mujer ya no es esa composición de materia y de forma. Mujer es una idea.
Por eso el feminismo actual está más preocupado por que un varón le pueda pegar en el ring de boxeo a una mujer a cuidar a una mujer embarazada en situación vulnerable. Hmm. Porque el ser ya no tiene carga ontológica. ¿Por qué no tiene carga ontológica el ser? Porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Para un cristiano, el ser y la esencia vienen dados por Dios. Es Dios quien da el ser y da la esencia. Ningún ente se da a sí mismo su propia existencia. La existencia viene dada. Y viene dada por el acto creador. Si Dios ha muerto esa persona divina que establece los límites en la esencia, la que establece esto es un árbol, esto es un perro, esto es un hombre. Como Dios ha muerto, ahora el hombre empieza a establecer sus propios límites. Por tanto, es la propia idea del varón, del hombre, el que determina qué es un varón, qué es una mujer. ¿Qué es lo que sucede con el feminismo queer? Básicamente empieza un proceso de deconstrucción, que esto es erradicar la lógica aristotélica para que ahora pueda coincidir lo que es el principio de no contradictorio. A mí me ha pasado en debates donde he tenido una contertulia que me ha dicho la realidad no existe, lo cual es una contradicción, pero en su lógica propia de Edgar Morin tiene sentido. Ya no existe la verdad, ya no existen los esenciales, Claro. ya no existen los trascendentales. Entonces, cuando se dice mujer no se nace, mujer se hace, nos estamos refiriendo precisamente a que ahora la idea de mujer es una construcción social. La idea del ser varón es una construcción social. Entonces ya no hay una causa fin que acompaña a que si el varón es varón, está llamado a dar la vida por el prójimo. Ya no existe la idea de que la mujer tiene como don principal el albergar vida. Ujú. Por eso se excluye en esa categoría de sororidad cuando aparece, por ejemplo, una periodista como Vania Tais, que valientemente le ha dicho las cosas que hay que decir a los transexuales y es atacada. Y el feminismo se pone al lado de un varón Fue atacada biológico. en un programa de televisión aquí en Perú, ¿verdad? Exactamente. Por eso van a ver que sale un varón biológico a atacarla fuertemente y las mujeres se solidarizan con el varón y no con una mujer que es madre Con el varón biológico que dice que es mujer. y que le insulta. Claro, Pero le que insulta. curiosamente si estuviese uno allí cerca no haría lo mismo, por ejemplo, porque esto no pasa en la gira cuando yo estoy trabajando junto a ella. Porque acá también hay que distinguir que para el cristiano hay grados de participación. Es decir, yo puedo tener dos varones biológicos, pero es más verdaderamente hombre aquel que actúa como actúa, por ejemplo, Jesucristo como modelo máximo, fuera de discusión. Pero es más perfectamente varón un San José que vive en castidad y de manera ordenada, que vive conforme a la ley, a un Horacio Justo que es un vil pecador. Entonces, hay grados de participación, porque no es lo mismo un Judas que un Pedro. No es lo mismo un San Pablo que el transexual que agredía a Vania Tais. Son todos varones biológicos, pero para el cristiano es más verdaderamente hombre uno que otro, porque hay uno que se acerca más al modelo de santidad de Jesucristo. Hay uno que se acerca más a ese deber ser como esencia ideal que Dios quiso y que el hombre libremente acepta seguir o no. Porque está el modelo perfecto en Dios. Y luego está el hombre que libremente se puede acercar o alejar si lo desea. Porque su forma, su alma es justamente libre por su inteligencia y voluntad. Lo que plantea el feminismo queer, entonces, es tomar particularmente las tesis del postestructuralismo, donde todo se reduce a estructuras lingüísticas, todo se reduce a discurso, a la palabra. ¿Cuáles son los principales? Perdón, Horacio, ahí es donde quería apuntar, ¿no? Un poquito el tema de lo que recoge, o mejor dicho, esta frase célebre de, bueno, tristemente célebre, creo yo, de Simone de Beauvoir, de no se nace mujer, se llega a serlo. Es una frase, como tú explicas, sobre la cual el feminismo clásico, por así decirlo, no que sea antiguo, sino el feminismo de toda la vida,
se basa para hacer esta distinción entre sexo y género, ¿no? Donde el sexo, para que la gente nos entienda, donde el sexo sería lo biológico y el género sería esta representación social, ¿no? Es decir, por más de que una persona nazca biológicamente, con genitales, con hormonas y con todo, como mujer, el hecho de que como uno se hace mujer, la persona tenga que tener un comportamiento social determinado, es una imposición social, entonces se llega a hacerlo, ¿no? Pero entonces, Butler, hasta donde entiendo yo, va a tomar esta idea y va a decir que no, aguanta. Ella va a decir, no hay distinción entre sexo y género, ambos son actos performativos. Y esto es la clave, y yo diría, entiendo yo, de toda esta teoría queer, ¿no? Que el sexo es un acto performativo, no solo el género, sino el sexo también. Entonces, creo que por ahí vas, y justo ibas a entrar a esa parte donde qué es un acto performativo, ¿no? Butler recoge, creo, la idea de Austin, de filosofía del lenguaje y de cómo, digamos, clasificamos particularmente, bueno, los actos del habla y demás, ¿no? Pero como acto performativo, yo quisiera que des una breve explicación, ¿no? ¿Qué podemos entender como acto performativo, ¿no? Este acto del habla que genera una realidad nueva, pero de hecho empírico. ¿Nos puedes aterrizar estos conceptos, por favor? Bien, vamos a ir por partes. Una cuestión mínima para precisar, porque ahí va a estar el salto de Simone de Beauvoir a Judith Butler. Primero, tenemos que recordar que estos saltos postestructuralistas, como estaba diciendo, pasan por pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida, Deleuze. Es un feminismo posmoderno, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos interesa rescatar aquí? Para que lo vamos a entender. Judith Butler va a hablar que en realidad uno nace hembra y se hace mujer. Y esta es la diferencia con Judith Butler. Simone de Beauvoir va a hablar de que se nace hembra. Simone de Beauvoir va a sostener que hay una diferencia biológica primera, pero las categorías sociales sí son una construcción del ser humano. Es decir, ella va a reconocer que hay diferencias físicas a nivel material entre el varón y la mujer, macho-hembra, en cuestiones estrictamente biológicas. Ahora, que la mujer deba ser sumisa, abnegada, dócil y todos los... servicial, eso va a entender lo que es una construcción social. Concretamente va a ser una gran crítica al cristianismo en ese punto. Sobre todo en una carta de San Pablo que la cita de forma muy recurrente, ¿no? Ahora... ¿Simone de Beauvoir? Sí. Por eso dije, ella hace una crítica muy fuerte al cristianismo, particularmente por ese punto. De hecho, ella considera que el cristianismo ha sido lo que principalmente recluyó a la mujer de la esfera pública. Y que ha sido el patriarcado el que construye el concepto de mujer. Y por eso se asocia ser mujer a ser madre, estar recluida en el hogar, ser servicial y demás. Ahora, ¿cuál es el punto con Judith Butler? Vinculado a lo que usted plantea, la performatividad y el lenguaje. Judith Butler va a sostener que directamente la propia ciencia, y esto sí lo toman de Michel Foucault, de hecho, por eso son postestructuralistas, la propia ciencia ya está marcada por una filosofía patriarcal. Judith Butler lo que diría es, ¿por qué tiene que ser cromosoma XY la diferencia? ¿Por qué no podría ser el color de pelo? ¿Por qué no podría ser la altura? ¿Por qué tendría que existir una diferencia? ¿Por qué yo no hago diferencia entre las piedras y si la hago entre macho y hembra? Entonces, Judith Butler va a decir que todo ese discurso científico ya viene con una carga filosófica, lo cual en cierto sentido, aunque yo no comparto la tesis de Judith Butler, sí es cierto, como lo explica Heidegger, que la ciencia por sí misma no piensa. Porque si no, yo tendría que abastecer a lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la IPCC de la ONU. Pero lo que digo es, Judith Butler va a decir que precisamente esta diferenciación biológica ya está cargada previamente por una filosofía patriarcal. Eso es lo que está diciendo Judith Butler. Entonces, esto es lógico
entiéndalo en qué sentido, a la luz de sus ideas en las cuales no hay una realidad en sí, sino que toda realidad es filtrada por el lenguaje, o mejor dicho, concebida, creada por el lenguaje. Voy a tratar que entiendan por qué piensan como piensan. No es como yo pienso, aclaro, yo soy tomista. Bueno, autopercibido tomista porque en realidad me falta mucho para hacerlo. Pero para que puedan entender lo siguiente. Hagamos un ejercicio en vivo y en directo ahora. ¿Usted me podría decir de qué color es la pared que tiene de fondo? Media beige. ¿Yo? Bien. ¿Y usted conoce la pared? Sí. ¿Qué es conocer? Ya. No me la han presentado formalmente, pero la uso. La he visto con mis ojos. Ahorita veo el reflejo. Bien. Ahí está. Veamos, nos quedamos ahí. ¿Usted ha visto la pared? Ujú. ¿Cómo funciona el conocimiento? En este Todo. momento lo que usted está haciendo es que usted en sus pupilas recibe el impacto de fotones. Ese impacto de fotones genera lo que se llama un estímulo. Ese estímulo, cuando es recibido en las pupilas, genera toda una reacción en el nervio óptico que se traslada hacia el cerebro, particularmente hacia el sensorio común. En el sensorio común se activa un segundo sentido propio del orden sensitivo, el alma sensitiva, que se llama imaginación. Esto lo tienen hasta los animales imaginan. Incluso los animales tienen memoria. Entonces tiene memoria e imaginación como sentido sensible propio del ser humano. Usted lo que hace es que recibe el impacto del fotón, ¿me sigue hasta aquí? Ujú. Esto genera todo un estímulo cerebral, crea una imagen y usted retiene en su memoria esa imagen. Lo que van a decir estos pensadores, siguiendo la tesis de Kant, es que usted no conoce la pared. Usted lo que tiene es una imagen de la pared, porque su mente nunca salió de su cuerpo para internalizar la pared en sí. Usted conoce un aspecto, una dimensión, acá empieza a jugar un poco lo que es la física cuántica y la mecánica cuántica en los últimos 100 años, pero lo que van a decir es, usted conoce una dimensión, un fenómeno de la pared. Usted no conoce la pared en sí, siguiendo a Kant. Claro. Usted conoce lo que sus sentidos como ser humano le permiten conocer de la pared, porque si usted fuese un mosquito, vería la pared, las dimensiones y aspectos de la pared de manera totalmente distinta como la ve un perro. Entonces, todo pasa por la percepción, porque hasta Kant toma esta tesis partiendo de un empirismo anglosajón, donde todo es percepción. Si usted quiere asociar lo que es la teoría queer, es más propia de la filosofía anglosajona que del racionalismo francés. Porque incluso Descartes, que muchos confunden esa dualidad, es el que habilita el método científico. Descartes sí creía en una verdad cognoscible, externa y cierta. Es más, en el capítulo 4 va a hablar de la existencia de Dios para justificar precisamente la noción de una verdad trascendental. El empirismo anglosajón no. Entonces aquí estamos viendo precisamente los orígenes de este punto. Lo que le estoy explicando es, esta gente lo que está diciendo es que, volviendo al tema, al ejemplo que yo le di de la pared, lo que van a decir estos pensadores postestructuralistas es que usted no conoce la realidad, que ninguno puede conocer la realidad, porque lo que conocemos son mapas mentales, imágenes mentales. Conocemos lo que los sentidos nos permiten percibir y no podemos ir más allá de eso porque nuestra mente está encapsulada aquí dentro de nuestro propio cuerpo. No podemos ir más allá de lo que percibimos. Y de hecho, percibimos, y acá viene lo que usted planteó, percibimos la realidad por medio del lenguaje. Y este es el punto. Yo tengo la imaginación como conocimiento sensible. Esto lo explica cualquier antropólogo cristiano. ¿Sí? Nosotros tenemos conocimiento sensible y conocimiento racional. El conocimiento sensible lo tienen hasta las bestias más elevadas. Nuestra diferencia es el conocimiento racional. Pero tenemos conocimiento sensible. Por eso recordamos
por eso imaginamos. Ujú. Bien, ¿qué dirían los postestructuralistas? Usted tiene ese conocimiento sensible, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, dígame, ¿usted puede imaginar una pared? Sí, claro. Bien, viene la segunda pregunta que diría Judith Butler o Michel Foucault. ¿Usted puede pensar la pared sin lenguaje? ¿Usted puede pensar sin lenguaje? Mm, ¿Sí o no? no creo. No se puede pensar sin lenguaje. Por lo tanto, ¿usted puede pensar la realidad sin lenguaje? No, pues. No. Por lo tanto, ellos van a decir que el lenguaje que piensa la realidad es el lenguaje que construye la realidad. Porque no hay una realidad fuera del pensamiento. Si yo no puedo conocer la realidad en sí, lo que conozco es mi propio pensamiento. Y el pensamiento está prefigurado, performativo, como usted lo dijo, por el lenguaje. Por lo tanto, la noción de varón y mujer ya no es una realidad externa, sino algo que es pensado por el lenguaje. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar los signos y los significantes, termino cambiando el significado. Yo tengo cómo refutar esto, obviamente, pero es para que entiendan, porque a mí lo que busco con Claro, mis alumnos claro. siempre es que entiendan cómo piensan los otros. Porque el primer paso para la conversión es el entendimiento. No, Entonces, buenísimo, yo Horacio, tengo... buenísimo. La verdad que yo había leído acerca del acto performativo, pero este ejemplo que has dado, la verdad que no, creo que nunca me lo voy a olvidar, porque me has llevado más, claro, me has llevado más allá de lo que yo mismo había entendido, ¿no? Yo tengo una formación legal, entonces cuando yo fui a la Facultad de Derecho y claro, cuando yo he leído acerca del acto performativo, claro, entiéndase pues como una frase, como un lenguaje que genera una realidad nueva, cuando yo leía eso, inmediatamente, o sea, sin que esa realidad nueva, objetivamente, ¿no? Del hecho empírico, no exista, yo inmediatamente lo llevaba al terreno legal y decía, claro, el ejemplo es cuando el juez te dice, ¿no? Ustedes son marido y mujer o algo así, ¿no? O sea, yo los declaro, el juez o el cura. O sea, como que el acto jurídico en sí genera nuevas relaciones y hace constructos, o sea, construye cosas nuevas, ¿no? Entonces, algo que objetivamente es imposible que haya un cambio, este acto performativo como acto de lenguaje creaba cosas, ¿no? El ejemplo del notario, ¿no? Cuando firmas una escritura pública, de compra-venta, etcétera, ¿no? Se generan relaciones nuevas, pero nunca lo había entendido con ese ejemplo de la pared y de cómo verdaderamente yo sin lenguaje no puedo pensar. Crack de cracks, en verdad, me encanta ese ejemplo. Entonces, Butler va a decir entonces que estos actos performativos son el sexo y no solamente el género. Claro. Exactamente. Lo que se va a llegar a sostener al final de la tesis es que finalmente todo, incluida la ciencia en sí, la distinción biológica, pasa precisamente por cómo se ha ido construyendo desde el lenguaje las categorías que utilizamos. Incluso la noción de macho y de hembra provienen de una construcción del lenguaje. Y acá no tiene que ser muy cauto al momento de refutar, como hemos visto. Porque la verdad, si bien hay tres distinciones de verdad para el tomismo, pero nos vamos a quedar principalmente con la que es la distinción de lógico y ontológico, porque la verdad es ante todo un juicio. Y si yo digo, tengo una lapicera en mi mano, es un juicio verdadero porque hay una adecuación de mi intelecto a la realidad. Pero yo puedo adecuar mi intelecto a la realidad porque la realidad es verdadera en sí. Porque porta en sí el verum. Y porta en sí el verum porque es. De hecho, Dios se presenta al mundo. Ego sum qui sum. Yo soy el que es. Yo soy el que soy. Uh-huh. Es una eternidad constante, ¿bien? Y esto es una participación en la realidad. Y esto es algo que va a enfrentar precisamente el postestructuralismo. Por eso la idea del devenir, como usted lo dijo al inicio, parte principalmente con Heráclito. Nada es permanente y todo cambia. No hay permanencia en el ser. Este es el aspecto fundamental. Entonces, no hay una noción universal y trascendental de ser mujer, ser humano, ser racional, ser bueno.
Lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo bello y lo feo, es un devenir. Depende del contexto sociocultural, depende del lenguaje. Y esto es lo que va a decir Judy Butler. Las nociones de qué es ser varón o qué es ser mujer dependen de un contexto sociocultural. Y ese contexto sociocultural se da principalmente por cómo hacemos uso de la palabra. Así que bueno, eso es básicamente un poco lo que tenía para compartir hoy día. Claro, yo creo que, como lo entendía yo, y creo que estamos aprendiendo de tus ideas y de lo que puedes aportar ahora, sí, muchísimas gracias. Butler va a decir pues que estos actos performativos son el sexo, no solamente el género, ¿no? Que ser hombre o mujer en realidad es un acto performativo, Claro. que además va a buscar el dominio. Es decir, cuando en el parto, ¿no? Recojan la criatura, o cuando estás en la ecografía, ¿no? Te dicen es niño, es niña, ¿no? Eso es lo que ellos llaman sexo asignado. Claro, Judy Butler diría que esto es un acto performativo y que está generando una realidad nueva. Ahí es donde volvemos a Nietzsche, ¿no? No hay hechos, solo interpretaciones. Vamos a Foucault, ¿no? La sociedad de dominio, ¿no? Y volvemos a la normatividad, ¿no? La partera hoy en día, no sé, como el que recibe al bebé, ¿no? Hoy el día, el médico en la ecografía, cualquier cosa. ¿Eso es niño o es niña? Y de ahí, pues, la lucha de esta teoría queer en que los documentos oficiales no se ponga el sexo, ¿no? Claro, creo que estas ideas se defienden pues con el tema de que el sexo es un producto sociocultural, ¿no? Que no hay hechos, solamente interpretaciones, que uno se llega a hacer. ¿Cuál es la presión? Pues que tengo que escribirlo en el registro, ¿no? Ya lo dije, ¿no? De ahí la lucha de la teoría queer en que los documentos oficiales traiga la palabra, pues, persona gestante, ¿no? Y no mujer, no madre, ¿no? Sobre el sexo binario, ¿no? Gente, tenemos que entender pues que de aquí, de esta diversidad, que es lo que quiere negar la normatividad, ellos buscan la libertad absoluta, ¿no? Yo quiero ser libre de la norma, ¿no? No quiero que tenga, la libertad absoluta es mi autodeterminación. Si no, la sociedad de dominio me está imponiendo a mí y yo no soy verdaderamente libre, ¿no? Digamos, estos son las ideas o principios que están trayendo acá. Ahora, sobre las críticas a la teoría queer, obviamente digamos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del feminismo y de la filosofía en general, entiéndase el ejemplo que has dado del lapicero y que contiene la verdad en sí misma porque es un hecho. La ciencia diría pues que todo esto es falso, pues, ¿no? Que no se sostiene científicamente, ¿no? Gente, si hay algo determinado, dice la biología, es el sexo justamente, ¿no? Y está determinado por los genitales, por la forma del cuerpo, por el sistema hormonal, por los genes, ¿no? El sexo, dice la ciencia, no es performativo, es biológico, no necesita un acto performativo. Eso creo que todos lo podemos entender. Pero, Horacio, ¿qué opinas tú de la crítica que hace el feminismo clásico, ¿no? El feminismo hegemónico, ¿no? Digamos que esta teoría queer está provocando la desaparición de la mujer, perdón, que me entró una llamada al WhatsApp, la desaparición de la mujer como sujeto histórico, ¿no? Que ha sufrido el dominio patriarcal y por otro lado, pues el sujeto histórico de emancipación, ¿no? Entiendo yo que al eliminar a la mujer, elimina a la mujer como sujeto histórico. Madre mía, que estoy. Perdonen que me están entrando llamadas. Eliminan a la mujer como sujeto histórico de la emancipación y todo, y como sujeto colectivo, ¿no? Solo quedan colectivos y ya no tiene sentido la lucha feminista, pues, ¿no? Sería muy fácil de solucionar. Yo me siento me autopercibo, pues, ahora hombre, ¿no? Me autodetermino hombre, ¿no? Y con el cual, en el fondo, esta es una teoría no feminista, ¿no? Sino lo contrario. ¿Qué piensas tú al respecto de esta crítica que hace el feminismo hacia la teoría queer? Bien, vamos a ir ya concluimos ya en un ratito, ya tengo que partir. Pues ya me Sí, tranquilo. Pero
Lo que nosotros conocemos como feminismo TERF es un feminismo que surge particularmente en Francia. Por eso dije que en Francia, con todos los males que puede haber traído el mundo, uno también tiene que ser siempre justo y honesto intelectualmente. O sea, Descartes va a postular un método científico. Entonces, querer asociar la teoría de género, que es anticientífica, al feminismo, como el feminismo actual, digamos, a un Descartes que postula el método científico, me parece bastante deshonesto. Es decir, y esto sucede lamentablemente hoy. Hay muchos referentes que culpan de todos los males a Descartes y ese dualismo sustancial, porque muchos de los que hacen estas críticas ni siquiera son filósofos para entender qué es el concepto de sustancia. Y se olvidan de una cuestión elemental. Después dicen que es una teoría anticientífica, citan la ciencia y se olvidan que la ciencia moderna emerge particularmente con Descartes. Lo que digo es, tratemos de ser siempre coherentes en el discurso, porque no se puede librar una batalla con errores conceptuales graves. El feminismo TERF surge en Francia, precisamente porque van a entender que hay un sustrato material fundamental que va a distinguir al varón de la mujer. Y en el transexual se da este fenómeno, que es una percepción ideal, es decir, de concepto de lenguaje, de construcción de la mente. Hay una percepción ideal, pero subyace ese sustrato material que es el ser varón. Entonces se vuelve a dar la lógica que ellas mismas denunciaban, la superioridad material que tiene el varón sobre la mujer. Esa relación de fuerza que permitió en primer orden el dominio que se arrastra de tiempos pretéritos, y es que lo que ellos llaman patriarcado, lo que le permite al hombre en cuanto proveedor, dominador. Tienen una suerte de rememoranza, anamnesis, diríamos en cierto sentido, hacia lo que es la tesis de dominación marxista clásica, en cuanto quien tiene por sí los medios de producción, tiene por sí el monopolio de los medios culturales. El feminismo TERF hace una suerte de regreso a esa tesis materialista, donde va a decir, finalmente sigue siendo el varón el que domina por la fuerza física a la mujer. Ejemplo concreto, los deportes femeninos. Ejemplo concreto, como se ve en las Olimpiadas. Esto es lo que va a postular el feminismo TERF. Y esto es natural. Siempre en los movimientos revolucionarios surgen contradicciones. Siempre en toda revolución surgen las contradicciones. Desde las revoluciones independentistas masónicas hasta las revoluciones científicas caen en contradicciones. Porque precisamente no hay una búsqueda de la verdad trascendental. Entonces luego quedan dos individuos aislados, atomizados, en un sistema imanentista, donde están postulando quién tiene la verdad. Si ahora ser una mujer es una construcción social, ¿qué impide que un varón se perciba mujer? Y ahí vienen las contradicciones. Como vimos, por ejemplo, en el boxeo, cuando aparece un varón pegándole a una mujer. Entonces, el feminismo TERF es una reacción. Es una reacción de orden materialista. Pero no están percibiendo que en el fondo ese postulado de igualdad, porque el problema surge acá ya con la Revolución Francesa y la tesis de la igualdad plena, se olvidan que hay un problema metafísico. Para un pensador realista, la forma es lo que jerarquiza. Para un pensador realista, la forma es lo que jerarquiza. Por eso, para un pensador realista, es más grave, y lo digo como tomista, un alma en el infierno, que es la forma como subsistente, es más grave un alma en el infierno que toda una especie animal extinta. Por eso, para un pensador realista, uno puede jerarquizar y predicar. ¿Por qué predicamos? ¿En qué sentido el predicamento? Porque yo digo pastorcito mentiroso. Yo predico ser mentiroso porque hay un hábito adquirido en el alma de ese pastorcito. Y ese hábito adquirido es lo que lo diferencia y lo hace menos virtuoso, lo hace vicioso, como Pinocho. Pinocho, cuando empieza a pecar, a mentir, se deforma hasta que se convierte en un animal, porque es pura pasión, busca su propia satisfacción, no tiene en cuenta la virtud ni la verdad. Cuando Pinocho se arrepiente y busca el bien, su voluntad busca el bien, su inteligencia busca la verdad,
es cuando se vuelve un niño de verdad. Porque donde hay más bien, hay más verdad. Y donde hay más verdad, hay más bien. Ejemplo concreto, Dios. La suma verdad, el sumo bien en una unidad simple. ¿Qué sucede aquí con estos movimientos revolucionarios? Todo lo contrario. Se empieza a disgregar el ser humano, entonces empieza a separarse. Por un lado tenemos la sexualidad por un lado, por otro lado tenemos el género, o lo que la sociedad entiende que debería ser. Por un lado está la percepción, por otro lado está la especulación. Y este es un problema que no pueden resolver los revolucionarios. Porque, insisto, para los realistas, la forma es lo que jerarquiza. Para los revolucionarios que buscan la igualdad sea siempre en un orden material. Este es un concepto de metafísica atomista. No lo voy a explicar ahora porque no nos dan los tiempos, pero precisamente cuando se cae en la igualdad, se caen en contradicciones. ¿Por qué? Porque si todo es igual, pasa lo que pasa con Spinoza, ya no hay mentiras, todo es verdad. Si todo es igual, varón y mujer son iguales, que haya deportes mixtos, que haya cárceles mixtas, que haya baños mixtos, que haya educación mixta. Ahora, yo creo que ese es el problema de asumir, pues, o sea, que este aparente canto a la libertad, de liberarnos de la normatividad y generar esta diversidad absoluta, ¿no? Porque ya lo que en el fondo es haciendo es asumir el neoliberalismo, pues, ¿no? Que nos lleva, pues, a los problemas de las emociones, de la realidad y el problema de la posverdad. Exactamente, porque ahí está el problema de la posverdad, pero que, insisto, esto es un problema que se arrastra ya del siglo XVI en adelante. Si somos todos exactamente iguales, da exactamente lo mismo, y es lo que se llama indiferentismo, da exactamente lo mismo lo que uno elija. Si yo le digo a ustedes, todas las religiones son iguales, si todas las religiones son iguales, no tiene sentido que a mí se me predique una religión. Si yo le digo, y piensen ustedes, lo que realmente funciona en el mundo siempre estuvo jerarquizado. En una monarquía, el súbdito no le dice al rey cómo gobernar. En una familia, el hijo no le dice a la cabeza de la familia cómo dirigir su hogar. En una iglesia, los fieles no le dicen al sacerdote qué evangelio leer. Ahora, si todo es una igualdad plena, de repente yo puedo empezar a decir, bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y como no me gusta lo que me estás predicando, empiezo a hacer una exégesis media rara y construyo mi propio relato bíblico. Y no existe. Y empiezo a construir mi propio sincretismo religioso. Entonces yo le digo ahora a un budista cómo ser budista, le digo a un pastor cómo ser pastor, le digo a un rabino cómo ser rabino. Porque ya no hay una verdad trascendental, ya no hay una búsqueda de ese trascendental, sino que ahora todo queda subsumido a una construcción propia del hombre. Es el hombre dándose sus propios límites, su propia esencia. Y esto es lo que ha desencadenado, por ejemplo, con el fenómeno concreto del feminismo queer. El feminismo queer lo que va a decir en última instancia es que si no existe esta verdad, por ejemplo, biológica, si no existe esta verdad de la causa fin que tiene el varón y que tiene la mujer, finalmente cualquiera que simplemente diga soy mujer, ya es mujer. Aunque, ¿y qué va a pasar? Yo puedo decir tranquilamente, me percibo mujer ahora. Yo le decir, mirá, te dejas la barba, haces boxeo, te vestís como varón, tenés 3 hijos, no me parece que seas muy mujer. Pues porque si yo para ser mujer me tengo que dejar el pelo largo y usar pollera, estaría cayendo en el discurso patriarcal que le dice a la mujer cómo ser mujer. Si me dicen para ser mujer tenés que tener cromosomas XX, voy a decir, como diría Joy Butler, eso es un discurso patriarcal. Vos me estás diciendo a mí cómo ser mujer. Entonces ahí es donde se caen las contradicciones. Por eso es muy fácil debatir con feministas. A mí me pasó debatiendo con feministas, que es un paseo, porque es decirle, ¿por qué asumís mi género? ¿Por qué asumís cómo yo me debería vestir? Yo me percibo mujer. Es más, yo me percibo mujer y yo percibo que tu discurso es discurso de odio. Porque cuando uno predica el evangelio es discurso de odio, como pasa en este momento en Suecia, como pasa en Inglaterra. Hoy hablar de Jesucristo es discurso de odio. ¿Por qué? Porque lo toman como un elemento disruptivo que promueve la segregación de ciertas personas. Ahora, ¿por qué yo no podría percibir que el discurso de ellos también es discurso de odio? Porque ellos me están censurando, ellos están atacando mi fe. Yo podría promover que es incluso persecución religiosa, que de hecho lo es. Vean lo que pasó en Estados Unidos recientemente en California. Nigeria. Entonces,
acá estamos viendo que se caen estas contradicciones, y esto es propio de toda la revolución, porque esto es propio de un proyecto luciferino. En última instancia, y esto es materia para otro día, incluso cuando hablamos del ecologismo y el panteísmo, estos son discursos luciferinos, de esta confrontación constante que tienen aquellos que caen en la autocontemplación, en ese exceso del yo, en esa pérdida del prójimo, la mirada del otro, de la otredad, queda el individuo siendo su propio artífice. Y esta fue la gran tentación primera que hubo. Sí, sí. Oye, Horacio, muchísimas gracias, la verdad, gracias por tu tiempo. Creo que hemos hecho un recorrido amplio, vasto, y creo que nos ha dado bastantes luces como para poder entender. Yo me adhiero totalmente a la idea, ¿no? Que primero podemos entender para verdaderamente luego argumentar, ¿no? Muchísimas gracias, espero que no sea la primera y la última. Te mando un fuerte abrazo. Es súper bien. Yo me voy a quedar acá con Lucho tratando de aterrizar un poquito estos conceptos. Gracias, Horacio. Y nada, Dios mediante, pronto te estaré visitando en Córdoba, Dios mediante. Dios les bendiga eternamente. Nos vemos. Bendiciones. Muchas gracias, Horacio. Buen día para ti.